Este video es para la asignatura de procesamiento digital de imágenes. Se trata de un juego hecho con Unity y OpenCV. OpenCV se utiliza para el reconocimiento de imágenes. El juego es un clon de Pong, donde hay dos paleticas en pantalla, una pelotica que se mueve en la mitad y cada uno de los jugadores, porque es un juego para los jugadores, coge un objeto de color verde o amarillo. El color verde mueve la paletica verde y el amarillo la paletica amarilla. Al reconocer el color se toma el centro de masa y a ese centro de masa se le da una coordenada en X y una en Y. La coordenada en Y la utilizamos para mover la paletica en cada uno de los colores. Bueno, primero que todo, presentarnos. Yo soy Santiago Sánchez y mi compañero Jason Triana Maya. Nosotros hicimos un proyecto basado en ping-pong al aire en Unity con la librería OpenCV para el curso de procesamiento digital de imágenes para el profesor David Fernández. Entonces procederé a explicar el código para que quede de una manera clara. Primero comenzamos utilizando una variable, en este caso float, que es una variable auxiliar, que es la que utilizaremos para que el objeto que nosotros llamamos una bola o el ping pong se esté moviendo a cierta velocidad. Luego definimos las variables principales, en este caso serían el vertical y el horizontal, y los auxiliares que utilizaremos más adelante. El método bodyStart que inicializa pues toda la ejecución. En este caso nosotros utilizamos otro método que explicaré posteriormente. Sigue luego el método que es update, que es el que funciona constantemente, y en este utilizaremos el método mueve bolita, que es en realidad un cubo que se estará moviendo, y lo que utilizamos es una librería de OpenCV para que en el momento en el que colisione, con la facilidad que tiene Unity para las colisiones, eh, reaccione como un objeto normal. En el caso de las colisiones, como podemos observar, existe el hecho de que tenemos que cambiar las coordenadas X y Y, que en estos casos nosotros lo llamamos ver y or, en el sentido de vertical y horizontal respectivamente. Y por ejemplo, cuando salga el recuadro, en este caso con el método void on trigger enter, que es el que cambia el sentido del movimiento del objeto, o también por ejemplo cuando el objeto, en este momento es el cubo que nosotros tenemos llamado como bolita, sale del rango, en realidad desaparece. Esto corresponde a la librería de mueve bolita. Procederé luego a explicar en estos momentos la librería Color Object, que tiene los aspectos básicos del proyecto como tal. El método public color object, que es para obtener las posiciones y el color correspondiente para cambiar sus valores. Un ejemplo en este caso es un rango entre verdes que tiene que tener un determinado color, pero nosotros por ejemplo hacemos uso de estos colores, pero para que sea más fácil reconocible, ya luego de que detectemos de cierto color, lo cambiamos a que sea un verde total para que se pueda operar más fácilmente. El método Pull Color Object en este caso es, dependiendo del color, en el rango de colores, como expliqué anteriormente, lo toma, y ya luego de que se ha obtenido, en este caso por ejemplo, cambia los valores máximos y mínimos y obtiene el color y lo pasa como tal al color que corresponde. En este caso nosotros utilizaremos el rojo y el amarillo, que serán el verde y el amarillo, perdón, que serán los que utilizaremos en los puntos para la cámara que los detecta. Procederemos luego con los métodos básicos, en este caso son los getters y setters para la posición de los vectores X y Y, en este caso verticales y horizontales, el nombre, el color y los valores mínimos y máximos que obtiene cada color. En estos momentos procederé a explicar el código más completo, que en este caso es el script del juego como tal, en la parte del script juego de PDI. Ahora, por ejemplo, en el principio nosotros definimos los bloques móviles, que en este caso son las raquetas o lo que bloqueará pues la bolita que hará que reaccione como un objeto como tal, que los llamaremos paleta 1 y paleta 2.
Luego está la definición de variables, por ejemplo webcam texture, que es la variable para la textura detrás de la cámara. Definimos pues un dispositivo como un objeto que luego se tendrá que utilizar, un vector de colores, y definimos que va a ser, por ejemplo en este caso, un booleano que luego habilitaremos para que sea tomado como el color, como en la cámara frontal. Luego definimos el tamaño o el rango de la cámara que utilizaremos y procederemos a una variable matemática que es la que utilizaremos para tomar ciertos valores entre los colores. Ya luego serán como la definición de variables, en este caso las variables para el uso de la textura, los booleanos auxiliares, la orientación de la pantalla, que en estos casos pues como por defecto es tomada normalmente, el máximo de objetos detectables, que en este caso OpenCV como tal puede tomar muchos, pero para que sea en una forma lo tomaremos como una constante entera de 50, aunque en realidad nada más utilizaremos dos. Definimos el mínimo y el máximo área de objetos y variables auxiliares matemáticas como ya expliqué. Luego utilizamos el método Private Enumerator Init, que es para la inicialización, y lo que hace es inicializar la cámara, tomar el método como tal de las cámaras y cuántas disponibles hay para saber como el funcionamiento más adecuado. Luego está el webcam texture play, que es lo que inicia la cámara como tal, y luego tomamos un ciclo para ejecutar continuamente las condiciones iniciales, en cambio que por ejemplo cambie una variable en medio de la ejecución. Luego en estos momentos continuaremos explicando el método que actualiza el layout de la cámara, en este caso se llama Private Bolt Data Layout, que lo que hará es tomar como el layout obtenible y lo estará actualizando continuamente. Luego pasamos al método que se llama por frame, que en estos momentos uno puede definir en realidad cada cuánto se puede tomar o cada cuánto sería el espacio para que capture un frame, el tiempo en que capturaría un frame, o también se podría definir como un cambio por frame. Lo más adecuado en realidad es definirlo cada cierto tiempo, dependiendo pues el objetivo. Sería muy útil para ciertos casos que fuera cada un cambio de frame, por ejemplo en el momento en que hay imágenes difusas y si quiere obtener una media entre esos, pero dado que este no es el caso, en realidad sería cada cambio de frame capturarlo no tan adecuadamente, sino cada cierto tiempo. Eso es lo que definimos con el método VoidUpDate, que es continuamente ejecutándose. Luego ya, por ejemplo, tomamos lo que es entre el color determinado que reconoce el objeto entre ciertos valores y lo toma como un valor como tal del color. En este caso, como expliqué, el amarillo y el verde, que procede a tomarlos entre un rango determinado entre máximo y mínimo, y los toma y ya luego con el procedimiento lo que hace es decir este es amarillo, este es verde para luego reconocerlos. Prosiguen luego los métodos para la estabilización de la imagen frontal, que lo que hace es tomar como cierta textura y manejarlos de forma adecuada. Luego siguen los métodos para cambiar el movimiento de las paletas. En este caso en realidad las paletas lo que tienen que hacer es moverse en el eje Y, no realmente en el eje X. Pero por ponerlo de una forma sencilla de explicar, se diría que el punto de los píxeles, el punto 00, se encuentra en el centro y de ahí correspondería a un eje con valores positivos y negativos. En este sentido se puede decir que en realidad se tiene que tomar hasta ciertos valores, no sería por ejemplo mover la paleta de 1 a 480, sino que sería moverlo en más 240 y menos 240 por ejemplo, y luego transformarlo a píxeles. En este sentido se hizo un cambio en el método para tomarlo como una regla de 3 y con el valor absoluto se tomaría para menos o más. Luego está el método VoidDraftObject, que lo que hace es coordinar los objetos del color en el sentido de la cámara. Un ejemplo es, se mueve un objeto un color amarillo, entonces el objeto lo coordinaríamos moviéndolo con el sentido del color. En este mismo sentido también se puede decir que lo que hace es detectar la posición de los colores detectados, que lo que hace es pasarlo y haciendo uso de las posiciones en el X y Y, lo que hace es obtenerlo como tal.
Prosiguen luego los métodos para aclarar la imagen, que sea de una forma más sencilla, y luego hace el método que en realidad se encarga de hacer el seguimiento de los objetos como tal. Lo que hace es, por ejemplo, en este sentido, encuentra los contornos utilizando OpenCV y luego utiliza los métodos auxiliares para encontrar el objeto filtrado. En este caso es importante remarcar cómo lo hace, que un objeto demasiado grande, en realidad si es un área demasiado grande, lo que hace es OpenCV definirlo por medio de la funcionalidad, se define que en realidad es demasiado grande, entonces en realidad no se tomó un buen filtro, o si es muy poco, en realidad es ruido. Luego ya se toma y se dibuja el objeto en la localización de la pantalla del juego. Con estos métodos se desarrolla el funcionamiento como tal del juego.